Parte 2, noveno mes, quinto día, 3:38. Los aventureros del palacio se retiraron más allá de la barricada a la parte trasera. Los guardias que pasaban a través habían recibido la orden de mantener la línea hasta que las heridas de los aventureros puedan ser curadas. Una vez que los aventureros pasaban a través de la abertura en la barricada, se llenaba inmediatamente de nuevo con tablones y otros desechos. Nadie más se mantuvo al frente de la barricada. Esto significaba que se trataba de la primera línea. Mirando hacia atrás, los guardias podían ver a los aventureros heridos cojeando hacia la parte trasera. Marcas de garras frescas y de quemaduras adornaban sus armaduras, al igual que el hedor de sangre fresca. Más atrás estaba la pared de fuego ardiendo en el fondo. Ellos habían atravesado unos 150 metros en el territorio enemigo. De hecho, juzgando el temor que la una vez conocida capital les había inspirado, se sentía como si presintieran un mundo extraño, el cual era el territorio enemigo. De hecho, los aventureros habían pasado tiempo saqueando las casas circundantes y arrancando partes de ellas para formar una barricada. Los guardias habían pensado que sería un obstáculo útil, pero ahora parecía débil e insignificante. Se sentía como si fuera a derrumbarse a la primera señal de resistencia. Está bien. Los demonios no han perseguido a los aventureros. El enemigo no ha elegido atacar, solo están haciendo una defensa fuerte. No hay problema. ¿No atacarán? Alguien más estaba repitiendo estas palabras de nuevo. Ellos querían enmascarar su ansiedad y encarnan su deseo de regresar a casa con vida. Repitieron sus oraciones a su Dios. Había 45 hombres manteniendo la barricada. Llevaban lanzas y armaduras de cuero. Entre ellos había un hombre con un casco. Bonain Gray era uno de los muchos capitanes de guardia movilizados esta noche. A pesar de que tenía el título de capitán, en verdad no era diferente de los otros guardias. Su físico no era nada especial, ni su mente particularmente aguda. Los guardias más jóvenes eran más fuertes y más rápidos que él. Había llegado a esta posición, simplemente porque él había servido como guardia hasta que cumplió los 40, y porque no había nadie más para llenar el puesto. Su rostro se puso pálido, y sus manos se agarraron a su lanza con tanta fuerza que los bordes de los dedos se les pusieron blancos. Mirando de cerca, se podía ver que sus piernas temblaban. Su mirada estaba fija hacia adelante solamente porque no quería ver algo horrible. Su postura totalmente poco fiable solo aumentó más la inquietud de los guardias. Por otra parte, era de esperar, teniendo en cuenta que era la primera vez en todas sus vidas que estaban en realidad en la línea de una batalla. El reino luchaba con el imperio cada año, enviando tropas a la llanura Katse. Pero los guardias se encargaban de la protección de la ciudad, y por lo tanto no eran enviados a la primera línea. Debido a esto, la posición de guardia de la ciudad fue codiciado por aquellos ciudadanos que no querían luchar contra el imperio. Pero ahora, ellos habían tenido una amplia experiencia tratando con las disputas entre campesinos borrachos, pero nunca hubo un caso en el que tuvieran que luchar hasta la muerte. Debido a eso, el miedo creció aún más. La única razón por la que se quebraron y huyeron era porque sabían que huir sería un pecado imperdonable. Incluso si fueran absueltos de alguna manera, todavía serían culpables de no proteger la ciudad correctamente. Esa fue la única razón por la que no habían sido enviados al frente. Si fallaban en hacer eso, entonces sería seguro que los forzarían a ir a las líneas del frente en la siguiente guerra contra el imperio. Voy a dejar mi trabajo como guardia si logró salir de esta en una pieza. Bona gruñó para sí en voz baja, y muchas de las personas a su alrededor estuvieron de acuerdo. ¿Todavía recuerdan lo que dijeron los aventureros? ¿Estás hablando de qué hacer si nos encontrábamos con perros infernales, grandes perros infernales, diablos y enjambres de demonios? Así es. ¿Alguien sabe algo acerca de luchar contra demonios? Especialmente sus puntos débiles, lo que les afecta, y ese tipo de cosas. Nadie respondió, estaban demasiado ocupados mirándose el uno al otro. La expresión de Bona transmitió lo inútil que él pensaba que eran, sin tener que decir una palabra. Cuando vio la insatisfacción de algunos de los rostros de los demás, miró hacia otro lado y estrelló la culata de su lanza en el suelo. Maldita sea. No pudieron esos aventureros explicar mejor. Los aventureros que habían compartido sus conocimientos con los guardias habían sido fuertemente heridos y fueron cayendo tan rápido como pudieron. Solo decirles el nombre del enemigo era todo lo que podían hacer, y mucho menos decirles cuál era su apariencia, o cómo luchar contra ellos. Sin embargo, sería demasiado duro culpar solamente a los aventureros por esta situación. No había una comunicación adecuada entre los guardias y los aventureros, y como resultado la cantidad de información que se compartía era baja. De hecho, la formación de defensa de los guardias que no sabían nada podía ser la culpa de los guardias de alto nivel también. Además, no todos los guardias estaban mal informados sobre los demonios.
En otras circunstancias, algunos de ellos podrían haber aprendido algo sobre el enemigo. Uno de estos pelotones de guardias habían enviado a algunos de sus miembros para ayudar a los aventureros que se retiraban por delante de ellos, y habían aprendido mucho en el proceso. Este grupo, sin embargo, no lo había hecho porque su líder estaba congelado por el miedo y ni siquiera se había vuelto a mirar a los aventureros que se retiraban, y ciertamente no quería disminuir la cantidad de tropas que custodiaban la barricada, ayudando a los aventureros. ¿Se les paga más que a nosotros por hacer el mismo trabajo? Deben luchar más. Hasta morir. Varios hombres asintieron cuando Bona gritó. Nuestras vidas están en riesgo también. Esos tipos no deberían estar huyendo y dejándolo todo a nosotros, Bona gritó a los guardias cercanos. Los más lejanos lo miraron fríamente, mientras que los que estaban cerca de él gritaron su descontento con los aventureros también. Están aquí. Al sonido de las voces de los observadores, Bona se veía como si se estuviera ahogando. Los ojos de todos se llenaron con las formas de los demonios en camino hacia ellos desde la oscura calle. Al frente de ellos iba un demonio que parecía un cruce entre un hombre y una rana. Su piel era de un color amarillo agrio, brillando con una capa pegajosa y reluciente. Estaba cubierto de enormes grumos, que parecían caras humanas presionadas contra la piel desde el interior, una boca abierta que podría tragarse a un hombre de un solo bocado y una lengua anormalmente larga comenzó a degustar el aire. A su alrededor, los perros del infierno le siguieron, como esperando a su presa. Después le oían demonios que se veían como un ser humano que había sido desollado y su musculatura expuesta pintada con algún tipo de negro líquido de alquitrán. Habían 50 perros de caza, un demonio con un cuerpo hinchado cubierto de caras, y 6 de los demonios desollados. Hay demasiados. Bona gritó como el toque de una campana. No podemos detenerlos. ¿Corran? Maldita sea, vino la réplica enojada. Cierra la boca. Haciendo caso omiso de los lamentos de desesperación de Bona, los guardias miraron a sus camaradas, la tensión estaba anudando sus rostros. Escuchen. Todo lo que necesitan hacer es pegarles con el extremo puntiagudo. Nuestro trabajo no es matarlos. Es ganar tiempo. No es difícil. Todos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Algunas personas repitieron, y entonces se repitió en los otros. Claro que sí. Vamos. Incluso los guardias con rostros aterrorizados agarraron sus lanzas y se metieron en sus filas. Tú vienes con nosotros también. Alguien agarró a Bona y lo arrastró a su lugar. No había tiempo para andar jugando. Las bestias demoníacas aullaban, y comenzaron a derribar la barricada a una velocidad increíble. Las lanzas de los guardias los apuñalaban desde los cada vez más grandes agujeros de la barricada. Los gemidos de dolor de los perros infernales se escuchaban a su alrededor. Aquellas bestias demoníacas que habían sido apuñaladas huían a toda prisa de la barricada. Aullaban lastimeramente mientras se paseaban alrededor de la barricada, como si evaluaran la situación. Algunos de los guardias más concentrados empujaban sus lanzas a través de las brechas hacia los perros infernales más cercanos, obligándolos a alejarse. Poco a poco, los rostros de los guardias empezaron a animarse. Las muecas de los demonios en la parte de atrás era asquerosa, y los guardias seguían inquietos porque no sabían lo que los demonios harían. Sin embargo, dejar pasar el tiempo de esta forma era bueno. Después de todo, su trabajo no era derrotar a los demonios. Pero que, un guardia solitario gritó cuando vio lo que estaba pasando enfrente de él. El enemigo se había formado en una línea ordenada, más allá del alcance de las lanzas empujando. Esto era completamente diferente del asalto salvaje de hace un momento. Los guardias comenzaron a inquietarse. Si supieran lo que estaban haciendo, tal vez podrían haber cambiado su formación o hecho algo al respecto con los perros infernales. Como estaban las cosas, lo único que podían hacer era empujar con sus lanzas entre las grietas, pero justo cuando pensaban que eso era lo único que tendrían que hacer, las bestias demoníacas abrieron sus fauces, tan ampliamente que parecía como si estuvieran dislocadas. El rojo en el interior de sus gargantas no era carne, sino fuego. Chorros de fuego carmesí se dispararon al unísono a la barricada, envolviéndolo todo en llamas. Los ojos de los guardias no podían ver nada más que el fuego. Aunque el fuego fue intenso, todavía no podía quemar la barricada en pocos segundos. Esto no hacía mucha diferencia para los guardias en el otro lado, sin embargo, gritos estallaron alrededor. Algunos tenían sus ojos quemados, otros tenían sus pulmones y gargantas quemadas porque inhalan las llamas. Al final, todos ellos cayeron como moscas. Los únicos guardias que sobrevivieron eran los de los costados, porque los que estaban en el centro ya no podían respirar después de ser consumidos por las llamas. Estamos condenados. Las palabras que nadie quería decir escaparon de la boca de Bona. Sus movimientos a partir de entonces eran muy rápidos, ya que arrojó su lanza y se deshizo de su casco, todo para dejarlo huir más rápido. Los guardias restantes se quedaron atónitos.
Ellos habían considerado su retirada, por supuesto, pero ninguno de ellos había adoptado la idea tan completamente como él. Bona se escapó con una velocidad que era difícil para los seres humanos describir. Los guardias sobrevivientes miraban con la boca abierta como la espalda de Bona se desvanecía en la distancia. Sin embargo, su huida fue abruptamente interrumpida por un demonio que caía del cielo. El demonio de cuerpo hinchado voló sin alas, y aterrizó de lleno en la espalda de Bona, haciendo un ruido croak cuando lo hizo. Bona gritó de dolor. A pesar de que podría haberlo matado fácilmente, el demonio no lo hizo. Sin embargo, a la luz de lo que hizo después, definitivamente no era misericordioso. El demonio abrió su boca y tragó a Bona por completo. Su vientre distendido apenas cambió incluso mientras lo ingería. No, hubo una nueva hinchazón, con un rostro humano en él. Aunque era difícil de decir, parecía que pertenecía a Bona. A pesar de que el sonido de la barricada siendo derribada llegaba a sus oídos, los guardias no se movieron. Tanto por ser un obstáculo, contra los demonios, como un poco más que un montón de cerillas. Los demonios que irrumpieron a través de la barricada rodearon a los guardias. Un grito ahogado surgió de ellos, porque sabían que iban a morir aquí sin duda. Fue respondido por las risas de los demonios, burlándose de la insensatez de los guardias. Uno de los guardias miraba al cielo, orando por su Dios para salvarlo. Lo que le respondió fue completamente distinto. Vio a un grupo de personas de aspecto extraño volando por el aire. Dos de ellos estaban apoyando una tercera, que llevaba armadura de placas de color negro azabache. Estaba envuelto en una capa carmesí y llevaba una espada gigantesca en cada mano. Lánzame. A pesar de que parecía muy lejos, la voz llegó claramente hacia la distancia. Los dos soportes voladores soltaron su agarre. El guerrero oscuro aceleró, como si hubiera sido impulsado por una fuerza desde atrás, trazando una trayectoria descendente que terminó en el medio del camino. Se deslizó por el suelo, como si no hubiera fricción, manejándoselas para frenar solo cortando la cabeza de un perro infernal de paso. Ambas partes se detuvieron para ver esta entrada exageradamente dramática. El silencio era ensordecedor. Soy el aventurero Momón. Retrocedan. Yo me encargaré. Al principio, los soldados eran incapaces de comprender lo que el guerrero de la oscuridad acababa de decirles. Entonces, los aullidos de varios perros infernales los trajeron de vuelta a la realidad. Él era el salvador que necesitaban. Perros del infierno, ¿esos son todos ellos? Incluso el doble de número no sería suficiente. Los perros del infierno saltaron al guerrero oscuro Momón desde todos lados. En segundos lo habían envuelto, formando un cordón del que no había escapatoria. Incluso si se trataba de pararlos con una espada, sería destrozado por los perros del infierno de los alrededores. Incluso si trataba de matar directamente a los atacantes, él todavía sería mutilado a muerte por el resto de los animales. Ser golpeado por la carga de un perro saltando rompería su equilibrio y lo dejaría incapaz de defenderse contra los ataques que seguirían. Esta fue una estrategia brutal que aprovechaba la superioridad numérica para ganar. La angustia en el rostro de los guardias era natural, pero ninguno de ellos sabía lo que era el verdadero poder. Las espadas gigantescas recortaron y mataron, desplazando el aire a su paso. Todos los presentes se quedaron sin habla. Ese fue un solo ataque. Una persona normal solo habría sido capaz de hacer caer a un perro infernal como máximo. Sin embargo, al igual que el arma del portador no era un simple humano, ese golpe no era algo que un simple humano podía hacer. Ese solo golpe destrozó a través de 4 de los perros infernales supuestamente invencibles que los guardias no tenían esperanza de derrotar. Momón volvió con el impulso de su giro, aunque había perdido un poco el equilibrio, ya que había usado toda su fuerza. Aún había otros perros del infierno a la izquierda, y ahora parecía imposible para él evitar sus ataques. A pesar de que llevaba una armadura de placa robusta, los perros del infierno tenían dientes afilados y garras que podrían desgarrar el acero. Y no habría manera de sobrevivir ileso después de ser atacado por tantos perros infernales. A los ojos de los guardias, imaginaban a su salvador recibiendo innumerables heridas ante ellos. Sin embargo, eso era demasiado presuntuoso. Momón no trató de forzarse a sí mismo a recuperar el equilibrio, sino que giró con el impulso. La capa carmesí revoloteó, como un ciclón de fuego. Con pasos gráciles que casi parecían bailar, Momón dio unos pasos ligeramente sobre el suelo, mientras sus espadas giraban en un barrido horizontal de izquierda a derecha, rugiendo a su paso. Los perros del infierno restantes fueron cortados en pedazos, sus cuerpos eran arrojados lejos en la distancia por el poder de sus oscilaciones. Cualquier perro infernal que aún podía moverse se había ido. ¿Solo 2 golpes? El murmullo de un guardia representaba las palabras en sus corazones. O más bien, después de ver la majestuosidad de esta escena, no tenían nada más que decir. Los siguientes. Devoradores y Geisar Devals,
Qué aburrido. Después de murmurar para sí, Momón se acercó a los demonios. No había ninguna precaución o cautela en sus pasos, como si estuviera caminando por un parque. Normalmente, los guardias habrían llamado a que se detuviera, pero después de ver su destreza, nadie podría incluso pensar en hacer eso. Lo único que los simples mortales podían hacer era mirar la espalda de un gran guerrero como el hacer su trabajo. Incapaz de soportar la presión invasora que venía del hombre se le acercaba con tanta indiferencia, el demonio de ojos rojos rugió y saltó sobre él. Un destello. Las partes desmembradas del cadáver volaron en todas direcciones. Momón no había interrumpido su paso ni un solo segundo. Siguió caminando, como si el demonio de ojos rojos no hubiera existido nunca, con una facilidad como si estuviera solo en el desierto. Increíble, como si reaccionara a las palabras de los guardias, el devorador abrió sus fauces. Era como las fauces de esas serpientes que podían abrir y tragar a su presa entera. En sus profundidades, uno podía ver los destellos de los fuegos en su interior. Las expresiones atormentadas se intensificaron en los rostros presionados desde el interior de su cuerpo, eran los gritos de las almas condenadas a un destino peor que la muerte. El devorador podía consumir las almas de sus víctimas para producir un gemido que podía aterrorizar y matar a cualquier criatura viviente. Sin embargo, antes de eso, Bona y la cabeza del devorador ambos fueron cortados. La espada lanzada cortó cabeza y se incrustó profundamente en la tierra. No hay problema si lo matas antes de que pueda gemir. Con eso, Momón se acercó y arrancó su espada del cadáver. En poco más de 10 segundos, habías terminado a los demonios que los guardias pensaron eran imposibles de superar. Los guardias gritaron. Era el sonido jubiloso de hombres a los que se les había otorgado un indulto milagroso de la muerte. Aunque bañado en elogios, Momón no se dio cuenta de ello y en su lugar habló con calma a los guardias. Después de esto, voy a estar en movimiento para dirigir a los aventureros al contraataque. Solo necesitan mantener la línea por un poco más. Bueno, supongo que como ya me he encargado de estos, la próxima oleada se tardará mucho en venir. Neib, Evileye, pueden venir a buscarme ahora. Las dos lanzadoras mágicas descendían del cielo para recoger a Momón. A medida que se elevó en el aire, Momón volvió a decir una última cosa a los guardias. Voy a sacar el líder enemigo. Hasta entonces, por favor, protejan a los civiles detrás de ustedes. Cuento con ustedes, chicos. Mientras observaban a Momón irse volando, los guardias suspiraron. Si un héroe como él puso su confianza en ellos, entonces no habría ninguna queja en absoluto sobre la defender esta zona con sus vidas. Hoy, eleven la barricada. Tenemos que prepararnos para detener el avance enemigo. Preocúpense de lo que sucede cuando haya caído más tarde. 9º mes, 5º día, 3:44. Lacus estaba a la cabeza del equipo de asalto que se formó de aventureros de rangos Misril y Orichalcum. Tina estaba a su lado también, y juntos avanzaron. Antes de que partiera, Lacus había considerado en gran medida su posición. Cualquiera que pudiera usar la magia resurrección no debía estar en la primera línea. Sin embargo, la ausencia de Lacus podría acusarles una gran baja de poder de batalla. Dado que la prioridad era conseguir que Momón llegara a salvo hacia Haldabaoth, era lógico que Lacus no debía permanecer en la parte trasera. Evitaron la ruta que Momón había tomado, en vez de eso eligieron tomar una que los llevó a un lugar que tenía una barricada custodiada por guardias. Todo lo que vieron en el camino eran calles pintadas de sangre, con trozos de carne desmenuzada esparcidos por todas partes. Por supuesto, la barricada había sido tan destruida que no había señal de que alguna vez había existido. Con el fin de no hacer demasiado ruido, los aventureros se formaron en un grupo y se deslizaron hacia adelante. Sin embargo, después de moverse solo unos 30, dieron vuelta a una esquina y fueron asaltados por los demonios. Al comienzo de la batalla, los aventureros, con su alta capacidad de lucha, disfrutaron de una ventaja abrumadora en el combate, pero poco a poco, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Esto fue debido a que sus oponentes tenían una ventaja numérica que abrumó las habilidades de los aventureros en combate. Sus números eran tan grandes que parecía como si todos los demonios de la zona habían convergido en ellos. ¡Aguanten! ¡Sigan luchando!, Lacus gritó mientras activaba su magia de apoyo. Por supuesto, ninguno de los aventureros se retiraría. Ellos sabían lo importante que era esta batalla, en contraste con la tarea de Evileye, que era eliminar la basura que tratara de ponerse en el camino de Momón. Su tarea consistía en presionar a los demonios y evitar que se propaguen. En ese sentido, luchar con tantos demonios de frente era, en cierto modo, el mejor apoyo para Momón. Cuanto más tiempo lucharan aquí, las posibilidades de victoria de Momón serían mayores.
Gritos de guerra y el choque del acero mezclados juntos, y el sonido de los hechizos que se proyectaban y habilidades especiales que se utilizaban, como el aliento de llama quemando cuerpos humanos, mezclados juntos en una mezcla caótica. Después Lacus confirmó la situación, con el rostro contorsionado. Las palabras de un cierto aventurero se atascaron en su mente. Los demonios se han vuelto más fuertes. Podría ser que habían abierto la puerta al mundo de los demonios, y convocado incluso a demonios más poderosos. Era el muro de fuego la frontera entre este mundo y el siguiente. ¿Qué pasaría si dejan que las cosas sigan como están? Incluso si derrotan a Haldabaoth, ¿podían restaurar la paz en la capital? ¿Todo esto sería en vano? No tiene sentido pensar en esto. Cuando gritó esto, las incontables preocupaciones de Lacus se dispersaron. Si ella no hacía nada, nunca lo entendería. Por esa razón, Lacus sacó su espada. Dispara. Una de las espadas flotantes volando en sus hombros se levantó y se disparó a su orden. Con una velocidad que dividió el aire, perforó a un perro del infierno cruzando a través de la boca, destruyéndolo dejando mucho menos que un cadáver detrás. Mirando a su alrededor, Lacus se dio cuenta de que la habían rodeado. El avance, que acababa de comenzar, se había detenido, y desde que habían sido rodeados por múltiples capas de enemigos, no había ninguna posibilidad de relajarse. No había nada que hacer más que luchar. La vanguardia había dejado de lado sus armas rotas y usaron sus repuestos. Los lanzadores mágicos que habían quedado sin mana utilizaron sus pergaminos o varitas para lanzar sus hechizos en su lugar. Corrían en los humos. El anillo exterior de aventureros eran de rango Orichalcum, mientras que los rangos Mithril defendían a los heridos en el centro y a los lanzadores mágicos que se habían quedado sin maná. Esto es malo. Si esto sigue así, seremos desgastados y derrotados. ¿Seremos, una vez más, incapaces de derrotar a Haldabaoth? Un grito resonó, y cuando Lacus volvió la cabeza, vio a un guerrero que había sido derribado por un demonio. ¡Slas! Antes de que Lacus pudiera moverse, Tina estaba cargando hacia el demonio, llenando la brecha que se había formado. El guerrero caído fue llevado por otros aventureros. Fue bueno que él todavía estuviera vivo, pero la situación seguía siendo muy mala. El hecho de que nadie estaba lanzando hechizos de curación era una clara señal de que el maná de los sacerdotes que utilizan la magia divina estaba completamente agotada. Tenemos que retroceder. Si se rompieran sus líneas, serían derrotados en un instante. Lacus no podía dejarlos morir así. Consideró lo que podría suceder a Momón si ellos fueran derrotados, y se dio cuenta de que tendría que tener mucho cuidado con eso. Retirándose mientras estaban completamente agotados sería extremadamente difícil. Sería mejor retirarse cuando todavía tenían la fuerza para hacerlo. Así como Lacus estaba a punto de dar la orden de retirarse, ella abrió la boca en cuanto un nuevo demonio descendió del cielo. Era de más o menos 3 metros de altura, y su cuerpo musculoso estaba cubierto de escamas que parecían insectos rastreros. Tenía una cola que se parecía a una serpiente, su cabeza era un cráneo en llamas, y sus ojos eran faros de llamas de fuego blanco en sus cuencas negras y vacías. En sus poderosos brazos, llevaba un gigantesco mazo. Extendió las alas de murciélago en su espalda. Con un aleteo de sus alas, envió una ola de aire congelado hacia adelante, y una ola de terror que rompía el alma la acompañaba. Aunque tenían hechizos de resistencia al miedo y por lo tanto no sintieron el pánico, esta era una clara demostración del poder de este demonio, que era más fuerte que cualquiera que habían encontrado hasta el momento. El sudor fluyó como un río. Esto es malo. Con un amplio mana y los grupos de aventureros con toda su fuerza, probablemente habrían sido capaces de ganar. Si solo pudieran aprender más sobre su oponente y luchar más tarde, definitivamente habrían triunfado, pero en este momento, ninguna de estas condiciones estaban presentes. Evileye, que poseía mucho conocimiento y podía usar magia poderosa, no estaba aquí. Gagaran, que podía defenderse de los golpes de sus oponentes e inmediatamente presionar la ventaja para contraatacar, no estaba aquí. Tia, quien hábilmente podría evadir los ataques de sus enemigos y atacarlos con su ninjutsu, no estaba aquí tampoco. Los únicos aquí eran 2 personas cansadas. Ella miró a Tina, que asintió con la cabeza para mostrar que ella estaba dispuesta a morir aquí. Lacus cerró ambas manos alrededor de la empuñadura de Kilineiram y comenzó a caminar hacia el demonio. En este momento, un aventurero de rango oricalco cercano la agarró del hombro y gritó: «Nosotros le retendremos. Usted debe escapar». Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Lacus, continuó hablando: «Si estás viva, se puede usar la magia resurrección. Por eso, no podemos permitirle luchar, aunque solo sea porque el resto de nosotros estamos contando con usted para revivirnos». Una sonrisa llena de encanto masculino apareció en el rostro del aventurero. Era una sonrisa adecuada para un aventurero rango Orichalcum como él. Los aventureros a su alrededor asintieron al unísono.
Cuando uno piensa con calma sobre ello, tenían razón. En lugar de prepararse para morir, ella debía prepararse para vivir, para que pudiera extender una cuerda de salvación para los que caerían en la batalla. Los componentes materiales de un hechizo de resurrección son muy costosos. Será mejor que vendan sus vidas muy caro. Hey, ¿no dijiste que quería ser el orgullo de la princesa o algo así? Dejad que los malditos nobles peigan por ello. Ciertamente tienen las monedas, y así, como si fueran a un picnic, varios aventureros salieron del amontonado grupo. No hubo discusión, ni siquiera una mirada en sus ojos, simplemente salieron en perfecta sincronización para pararse frente a el demonio. Al ver la forma despreocupada en que se fueron a sus muertes, Lacus se mordió el labio y se alejó. Escapa con todas tus fuerzas. Mientras usted pueda marcharse lejos, al final, todo irá bien. Con eso, Lacus cargó hacia las hordas demoníacas, levantando a Kilineiram en sus manos. Ella confió su defensa por completo a su armadura y su magia. Abandonando la casi rota línea defensiva, se preparaba para labrarse un camino carmesí a través de los demonios. Se sentía como si estuviera siendo arrancada a jirones, su carne atravesada por puñales, obligando a Lacus a apretar los dientes para soportar el dolor que la asaltó. Desde un punto de vista individual, ella sabía que su cuerpo estaba llegando a sus límites, por lo que lanzó un hechizo de curación en silencio. Aunque Lacus absolutamente tenía que sobrevivir a este encuentro, no podía hacerlo sin ejercer ella misma su máximo. Lacus canalizó la mayor parte de su maná restante en Kilineiram. Las estrellas en su cuerpo comenzaron a brillar con un fulgor sobrenatural, y el cuerpo de la hoja se hinchó también. Super habilidad. Dark Blade Mega Impact. Con un barrido horizontal, el poder negro fluía en una vasta onda cortante. Los demonios de menor rango fueron reducidos a átomos invisibles por la ráfaga explosiva de energía no elemental. Estrictamente hablando, gritar el ataque no era necesario, pero si funcionó, funcionó. Sin embargo, aún así, ¿no? ¿Lo suficiente? Los ojos cansados Lacus solo podían ver una verdadera muralla de demonios de bajo nivel. A pesar de que acababa de volarle la cabeza a tantos de ellos con un solo golpe, la brecha que hizo fue llenada inmediatamente. ¿Podría atravesar? El malestar de Lacus comenzó a crecer de nuevo. Kilineiram había regresado a sus dimensiones originales. En este momento, Lacus vio detrás de la Demomios un destello de metal, el rugido de la voz de un hombre. Sixfold Slash of Light. Los 6 cortes simultáneos destrozaron a las hordas de demonios. Sixfold Slash of Light, Pace of the Wind. Oh. Una vez más, 7 demonios fueron recortados a través como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Esa intensidad hizo pensar en el Razor Edge, la espada que podía cortar a través de cualquier cosa, y asustó a los demonios sin sentido. Mátenlos a todos. A tiempo con su grito iracundo, una cobertura de lanzas se erizó desde detrás de Gasef. No había duda en el reflejo de ese metal. Lanzas innumerables apuñalaban desde detrás de Gasef. Esos eran los caballeros de guardia del palacio y sus tropas. Una fuerza de cientos de soldados que parecían que iban a inundar el callejón. Al ver que se les superaba en número a más de 2-1, el círculo de la horda de demonios empezó a flaquear. Gritos de alegría resonaron y los aventureros heridos empezaron a retirarse, cubiertos por los soldados. ¿Por qué? ¿Qué está Stronov-sama haciendo aquí? ¿No se suponía que se quedaría atrás para proteger el palacio y la familia real? Como si en respuesta a las palabras de Lacus, su cara volteó en otra dirección. La línea de visión de Lacus lo siguió, y sus ojos se abrieron. Había 4 sacerdotes y 4 lanzadores mágicos arcanos que protegían a un anciano. Sobre su cabeza llevaba la corona que se le permitía solo a una persona en el reino portar. Su cuerpo estaba vestido con una armadura robusta. Rey Ramposa III. Este fue un movimiento sumamente peligroso. Aunque su cuerpo estaba protegido por una armadura de placas, los ataques de algunos demonios podrían perforar fácilmente el acero. Además, incluso si estuviera protegido, los hechizos con área de efecto podrían abrumar a sus protectores y podían herir al rey. Y el rey seguía siendo una persona común, por lo que probablemente moriría si era golpeado por un poco de magia. Incluso si los hechizos de resurrección se podían utilizar en él, el rey seguramente sería incapaz de soportar la fuga de fuerza vital que causaría. Su Majestad ha declarado, ¿están para proteger a esta ciudad sin vida, o a mí? No solo puede haber una respuesta a eso. Proteger el cuerpo del rey, es mi deber. Así son las cosas, este es un campo de batalla donde hay que luchar. Cargen, los soldados dejaron escapar un grito estremecedor, y cargaron hacia adelante. La fuerza chocó contra la fuerza,
pero solo cuando todo el mundo pensaba que la marea había cambiado, el cuerpo de un aventurero rango Orichalcum voló por el aire, golpeando una pared cercana y dejando una brillante marca de salpicadura roja. Oh, como si dijera, vengan por un poco también. El cuerpo del demonio gigante detuvo a los soldados en su camino. Había monstruos que no podían ser vencidos por solamente números. Stronov-sama. Deme una mano, por supuesto. La voz que siguió la respuesta de Gasef hizo que los ojos de Lakius se agranden. Espera. ¿No necesitas a un increíble luchadora resguardándote? Y a una excelente ninja también. No había duda de estas voces. Aún así, Lakius gritó por la sorpresa, todavía apenas capaz de creer lo que oía. ¿Gagaran? Tía. Ambos lentamente dieron unos pasos delante de ella. Estaban completamente armadas y listas para la batalla. Hey. Me aburrí de todo esto de estar dormida alrededor, así que le pedí a Stronov-san que me traiga. Listo para pelear. No debería ser así. Ella ya les dijo que tenían prohibido pelear justo después de ser resucitadas. Normalmente, uno tendría que tener un descanso absoluto en cama, incluso entonces todavía se sentiría drenado. Aún así, ellos sabían lo importante que era esta batalla, y fue por eso que se habían sumado a la lucha. Tenerlos de nuevo juntos fue el mayor impulso que pudiera recibir. Lakius oró con todo su corazón. Ella oró para que Momón derrotara a Haldabaoth y pudieran deshacerse de los demonios en la capital. 9º mes, 5º día, 3:46. Lo veo. Mirando al frente, se podía ver al demonio enmascarado de pie en el centro de la plaza, sin hacer ningún intento de ocultarse a sí mismo. Aunque no podía ver las formas de otros demonios, Evileye no era tan tonta como para pensar que no estaban allí. Habiendo notado que se acercaban, Haldabaoth volvió y se inclinó con elegancia. Solo podía haber un significado detrás de esto. Una trampa, ¿y ahora qué, Momon-sama? No importa lo que nos espera. Solo tenemos que aplastar todo. Solo así. El tono de Momón ya no tenía su seriedad y formalidad original, lo fue probablemente debido a que su viaje junto los había hecho más, los familiarizó más unos a otros. Con esto en mente, Evileye comenzó a cambiar a una forma más informal de hablar. Sí, seguía ocultando su verdadero yo. Cuando comenzaran a salir juntos seriamente, probablemente romperían de inmediato. Así que, aunque revelar su verdadero yo podría haber sido demasiado temprano, tomar un tono más informal, probablemente sería una buena idea. Eso es lo que Evileye pensaba. Parece que está empezando justo a tiempo. Desde atrás, el sonido de los tambores y gritos de guerra sonaron. Con el fin de garantizar que Momón podía luchar contra Haldabaoth 1-1, las tropas comenzarían su ataque. Esta fue la única oportunidad que tendrían. Como tal, no había otra manera de salvar la capital distinta a la de derrotar a Haldabaoth. Ese parece ser el caso. Al parecer, es el momento de la batalla final. Momon-sama, déjanos a los otros enemigos, a mí y a Neib. Momon-sama debe centrar toda su atención en la lucha contra Haldabaoth, ¿entendido? En ese caso, puesto que ya has llegado hasta aquí conmigo, cuando derrote a Haldabaoth y regrese triunfante, ¿puedo esperar que usted estará parada a mi lado? Por favor, trabaje con Neib en esto, porque espero que los tres podamos volver juntos. ¿Entendido, Momon-san? Los tres aterrizaron frente a Haldabaoth. Evileye miró a su alrededor, y de una casa contigua a la plaza, una sirvienta apareció. Llevaba una máscara como la última vez que la vio, con una expresión fija. Pero Evileye podía sentir el odio dirigido contra ella. Probablemente hay más de uno de ellos. Haldabaoth ya sabía quién era más fuerte entre ella y la sirvienta insecto. Ahora que a su lado también tenía a Neib, un lanzador de magia que podía ser capaz de rivalizar con ella en poder, no había manera de que se uniría a la batalla sola. ¿Estaba planeando abrimarlos con demonios, o había otro subordinado de un nivel comparable esperando? Ambas posibilidades habían hecho que Evileye estallara en un sudor frío. Después de la sirvienta, más personas en máscaras similares aparecieron. Estaban todas con diferentes tipos de uniformes de sirvienta, y su número eran 4 de ellos. Había un total de 5 personas con un poder de lucha comparable a sí misma. 2 contra 5 sería demasiado grande la diferencia en el poder. La batalla parecía imposible de ganar desde el inicio, maldita sea. Subestimé las fuerzas de Haldabaoth. Si esto continuaba, serían abrumados por números, y luego las sirvientas iban a interferir con el duelo de Momón y Haldabaoth. En una batalla igualada, aunque sea un poco de apoyo, podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota, al igual que la batalla con la sirvienta insecto. Entonces voy a dejarte a esos 5 para ti. Dicho esto, Momón agarró sus espadas en sus manos, caminando naturalmente hacia Haldabaoth. Como su poderosa espalda se alejaba de ella, el corazón de Evileye se llenó de tristeza. Si tan solo pudiera perderse en el fluir de su capa roja,
podría despejar todo su malestar y frustración. Evileye reprendió a la parte de ella que quería extenderle una mano. Ella originalmente había venido aquí con la determinación de morir. Incluso si sus oponentes eran más fuertes de lo esperado, no podía hacer nada tan vergonzoso como mendigar ayuda. Y las palabras anteriores de Momón eran claramente una señal de lo mucho que confiaba en ella. Un hombre como él nunca sería tan insensible o cruel. Ahora que pienso en ello, definitivamente dijo algo detrás de su espalda. Algo como si eran Evileye y Neib, sin duda serían capaces de mantener al enemigo hasta que gané, algo así. Un fuego ardía desde dentro de las profundidades del corazón de Evileye. Entonces, aquí voy, demonio. Momón rugió, y cortó hacia Haldabaoth. Una feroz batalla comenzó. Con el fin de mantener a los otros dos engañados, Momón presionó a Haldabaoth, poco a poco lo obligó a alejarse. Entonces, me quedo con 3 y tú con 2, ¿qué tal así? ¿Estás segura? Estoy bien con 3 personas también. Neib sonrió. Tú toma 2, yo me quedo con 3. Evileye sentía que tenía una mejor comprensión de la personalidad de Neib, y sonrió. Para ser más precisos, la impresión de Evileye de Neib como rival fue mejorando, como un compañero mago, que podía estar al lado de Momón. Realmente, si eran solo Momón y Neib, tan solo podría quitarme el anillo y revelar mi verdadera forma. Bueno, primero tengo que volver con vida. Eres tan terca. Está bien, lo entiendo. Yo me encargo de estos 2 rápidamente, y luego voy a ayudarte. Lucha como si quisieras Vipke. Evileye tenía la sensación de que todos los presentes, las 5 sirvientas y Neib, la estuvieran mirando. Como si ya hubiesen planeado todo con anticipación, algo que parecía fuera de lugar. No, no es nada. Después de esa respuesta fría, Neib dio el primer paso hacia un lado. Entonces, a pesar de que dije que iba a manejar a 3 de ellos, nuestros rivales serán quienes decidan a quién van a enviar a nosotros. Los que salieron primero fueron las sirvientas insecto, la sirvienta de doble trenzado, y la sirvienta de pelo rizado. Los que se quedaron con Evileye fueron la sirvienta del cabello con un moño alto y la sirvienta de pelo largo. Mi nombre es Alfa. Ella es Delta. Seremos tus oponentes. ¿Ya están listas? Todo esto es bastante formal. Mi nombre es Evileye y las voy a derrotar a las 2. Evileye no había tenido la intención de prolongar la lucha con la conversación. Había pensado de esa manera, sus oponentes podrían haberla sorprendido y haberla matado instantáneamente. Tenía que ser paciente, ¿es así? ¡Qué miedo! El primer movimiento de Evileye era activar su as en la manga. Era una habilidad especial que haría que la energía negativa que fluye a través de su cuerpo se sobrecargara, e infundir cada ataque que hiciera con efectos de estado negativo. Aquí voy. Con un grito, Evileye comenzó su hechizo. 9º mes, 5º día, 3:59. No me mires hacia abajo. Los cristales con infusión de energía negativa rociaron a la sirvienta corriendo. Alfa. Este fue un ataque físico contundente y penetrante, y la energía negativa drenaba su fuerza vital. Por lo menos, debería ser así. Sin embargo, Alfa siguió corriendo, y no había indicios de que había sido golpeado en absoluto. Evileye se elevó al cielo. El combate cercano era una muy mala idea para un lanzador magia arcana. El poner más distancia entre ellos aumentaría sus posibilidades de victoria. Mientras flotaba en el cielo, algo rebotó ante sus ojos. Debe haber sido un ataque desviado por su Crystal Wall, pero al mismo tiempo, la luz brillante envolviendo su cuerpo comenzó a oscurecerse rápidamente. Aunque podría neutralizar ataques bastante poderosos, tendría suerte si las únicas cosas que lanzaron hacia ella el Crystal Wall podría negarlos por sí mismo. El Crystal Wall solo funcionaría contra ataques por debajo de un cierto nivel, y era completamente inútil para nada más. De nuevo, quien estaba usando armas a distancia era la criada en la parte trasera, Delta. Ella había disparado contra Evileye cuando volaba antes. Alfa entró en una postura, y se abalanzó sobre Evileye. Hizo un clic con su lengua. Normalmente, Evileye no tomaría en serio a alguien que venga hacia ella con los puños desnudos, pero eso era solo la arrogancia que sentía hacia los seres insignificantes que siempre habían estado por debajo de ella. Poco después de luchar con Alfa, ella era muy consciente de eso. Alfa era verdaderamente un rival temible. Cada vez que trataba de abrir una brecha entre ellos, su oponente se acercaría ágilmente, varias veces más rápido que ella. Si recibía un impacto directo sin la protección de sus barreras, sería destruida. Si todavía estuviera con Gagara Nitya, no habría sido tan cuidadosa. Ahora, Evileye sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Lo más molesto era su coordinación impecable. El trabajo en equipo podría aumentar en gran medida el poder de lucha de los aventureros. En este momento,
Ambas le estaban dando una lección sobre la cooperación. ¿Cómo pueden los demonios trabajar juntos también? ¿Qué demonios? No tengo derecho a decir eso, pensó Evileye. Los otros de su equipo eran humanos, pero ella era uno de los muertos vivientes. Un sonido se escuchó, y la protección, Crystal Wall, se hizo cada vez más delgada. Un golpe más y sería traspasado. Evileye maldijo, tratando de alejarse de Alpha, que tenía la intención de perseguirla abajo y golpearla hacia arriba. Aunque el cuerpo de Evileye era superior a un humano normal en virtud de ser un vampiro, el cuerpo de Alpha era aún más que un ser humano. La única razón por la que Alpha no la había cogido ya, era totalmente a causa de su hechizo de vuelo. Usar magia necesitaba concentración, durante el cual el cuerpo no podía moverse. Como resultado de ello, tener que estar constantemente tomando distancia era muy difícil. El movimiento interrumpiría el propio sentido de equilibrio y hacía que la concentración sea difícil. Esta era la razón por la que los lanzadores de magia se mantenían quietos para lanzar sus hechizos. Debido a esto, Evileye había optado por utilizar vuelo para mantener una distancia sin interrumpir su concentración y así librar una batalla móvil. Eso no era nada especial por sí mismo, cualquier lanzador de magia que podía utilizar vuelo había dominado esa táctica. Que también lo hicieran era una cuestión de talento, pero como un vampiro, Evileye tenía la habilidad natural para volar y 250 años de experiencia para llegar a dominarlo. Aún así, le tomó esfuerzo escapar de Alpha. Y a pesar de que ella pudiera mantener a un oponente en círculos en la gran plaza, había dos oponentes. Otro sonido se escuchó, y la barrera que la protegía fue completamente destruida. Era difícil de creer que algo pudiera romper el Crystal Wall en 3 golpes, pero no había nada que hacer al respecto. Sandfilal. Partículas de arena se dispersaron por los alrededores. Aunque Elta estaba demasiado lejos para llegar, Alpha fue completamente atrapada en la zona. Debido a que a los compañeros también, este hechizo era inútil en una pelea de grupo. Cualquier oponente dentro de su área se inmoviliza, además de ser cegado, silenciado y aturdido. Además de eso, debido a la carta de triunfo de Evileye, la arena fue infundida con la energía negativa que drenaba la fuerza vital. Este hechizo de nivel 5 era su propia creación. Era una de las cartas más fuertes que Evileye tenía bajo la manga. Sin embargo, Alpha no frenó, ni se veía como si estuviera herida en absoluto. ¿Pero cómo? ¿Era inmune a la inmovilización y la energía negativa? Te mereces elogios por eso. ¡Qué espléndido conjunto de resistencias! La respuesta de Alpha fue desaparecer. Como si hubiera realizado una teleportación de corto alcance, se materializó frente a Evileye y le dio una patada en la cara. Su máscara se quebró con un sonido al ver que Evileye era arrojada lejos. Rebotó en el suelo con un dang antes de que lograra recuperarse, atontada sacudiendo la cabeza. Crystal Wall. El puño de Alpha chocó con la pared de cristal que de pronto se había materializado produciendo un estruendo. Las grietas se extendieron donde Alpha había golpeado, como si hubiera sido golpeado por una bola de demolición. Uf. Otro dang sonó, y cuando el pie de Alpha golpeó el suelo, transmitió su fuerza interior en las grietas del muro de Evileye, y se derrumbó ante sus ojos. ¿Es esto, liberar energía cargada? En este momento, al tratar de despejar una cierta distancia, Evileye sintió un gran temblor correr a través de la tierra. No sabía de dónde venía, pero su instinto le dijo que se trataba de las secuelas de la batalla de esos dos. ¿Siguen luchando? No, lo más probable es que su lucha ha llegado a su clímax. Eso significa que tengo que ganar más tiempo. Mientras decía eso, Evileye cargó hacia el atacante Alpha. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Ella tenía que mantenerse en esta lucha. Con esto en mente, Evileye estaba totalmente para la muerte, y llevó a cabo su ataque kamikaze. Las manos de Alpha se movían en círculos, en preparación para recibir a Evileye. Ella se mantuvo de pie, como una fortaleza invulnerable, pero aun viendo esto, Evileye no se detuvo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Noveno mes, quinto día, 3:53. Mientras Ainz y Haldabaoth luchaban entre sí, se estrellaron contra una casa. La puerta se hizo añicos cuando Ainz condujo a Haldabaoth hacia ella, esparciendo esquirlas en todas partes. El interior estaba oscuro y estrecho, inadecuado para que Ainz hiciera girar su espada. Ignorando a Haldabaoth, Ainz se puso de pie y caminó. Haldabaoth se levantó y le siguió. Entraron en otra habitación, con una pequeña mesa, 2 sillas, y Mare. Mare acercó una silla para que Ainz se sentase. Luego, con el permiso de Ainz, Haldabaoth se quitó la máscara, dejando al descubierto la cara de Demir. En primer lugar, ¿es este cuarto seguro?, preguntó Ainz. No hay ningún problema. Las palabras que se digan aquí son para nuestros oídos solamente, ¿es eso así?
Bueno, entonces, en primer lugar, tengo un favor que pedirles a ustedes. No hagáis daño a los guardias que pasen mi camino hacia aquí. Mientras que este lugar es bastante distante de Rantel, ayudando a la gente en apuros es buena publicidad, ¿entendido? ¿Será aceptable transmitir las órdenes por telepatía? Adelante. Mientras tanto, dime acerca de su plan. Aunque Emir ya había explicado el plan para Narveral vía mensaje, ella no le había dicho nada al respecto todavía. Se vio obligado a permanecer en silencio y no expresar su descontento con el fin de asegurarse de que el plan no estaba arruinado, pero en su corazón estaba preocupado por ello. Muy bien. Esta operación cuenta con 4 objetivos principales. Yo solo contaba 3. 4, dices. Demiurgo sonrió. Era una sonrisa de satisfacción petulante. Me siento como si he conseguido lo mejor de Ainsama, por una vez. Ains hizo un magnánimo gesto con la mano. Por supuesto, él ni siquiera sabía lo que los 3 primeros eran, pero las palabras de Demir aún le inquietaba por todas partes. Siempre ha sido un paso adelante. Tengo un largo camino por recorrer. ¿Qué está diciendo, mi señor? En verdad, es demasiado humilde. No, realmente olvídalo. Entonces, háblame de estos objetivos. En efecto. En primer lugar, el objetivo de atacar el distrito de almacenes era asegurar la riqueza y mercancías dentro y transportarlos a Nazarik. Para facilitar esto, tuve a Saldear para abrir puertas delante de los almacenes, y le dejé al actor de Pandora el asunto del transporte. Este era un objetivo muy rentable de hecho. Ains en silencio elogió a Demir desde el fondo de su corazón. La pérdida de tanta riqueza haría la vida en la capital más difícil en el futuro, pero en este punto en el tiempo, Ains no tenía forma de saber eso. Ahora mismo, lo único que sentía era un gran alivio de que el problema de los fondos fue resuelto por el momento. El segundo es para encubrir nuestra participación en nuestros ataques contra los escondites de los 8 dedos en la zona. Como sin duda conjeturado, un ataque directo contra el escondite de los 8 dedos despertaría sospechas. Si no tenemos suerte, podría incluso conducir a la exposición de Sebas y sus contactos. Como tal, hemos ampliado la zona de operaciones con el fin de hacer que los demás piensen que nuestros verdaderos objetivos se encuentran en otro lugar. Es decir, era como tirar ramas arrancadas en el bosque para ocultarlos. ¿Pero puedes hacer esto? ¿Qué vas a utilizar para despistarlos del rastro? Por favor, eche un vistazo a esto, mi señor. Demir hizo un gesto, y Mare trajo una bolsa, que abrió. Dentro había una estatua de un demonio. Cada uno de los 6 brazos de los demonios agarraba otro tipo de joya. Una extraña luz pulsante irradiaba desde dentro. Estas joyas están imbuidas con el hechizo conocido como Armageddon Evil. El hechizo nivel 10, Armageddon Evil, era uno que llamaba a un ejército de demonios. A pesar de que se podía convocar a una enorme cantidad de tropas, que no eran muy poderosos. Y si los ángeles eran difíciles de controlar, los demonios eran aún peor, con su tendencia a perder los estribos en los peores momentos posibles, haciéndolo un hechizo muy difícil de usar. El uso normal capitalizó el hecho de que los demonios invocados no eran aliados de forma predeterminada, por lo que podían servir como sacrificios vivos para ciertos rituales y otras habilidades especiales. Al igual que la forma en que Sadyar utilizó su lanza Spuit para matar a sus propios esbirros convocados, existía esta magia para un propósito similar. Aunque este artículo fue creado por Ulbert Sama, creo que sería mejor usarlo aquí. Desde la perspectiva de este mundo, tenía sentido que un artículo como este llamaría la atención de Haldabaut. Ains recordó el pasado. Se trataba de un amigo llamado Ulbert, allá cuando el poder del gremio estaba en su apogeo. Originalmente, se había producido un elemento de clase mundial, que podía convocar a un número ilimitado de demonios que con el tiempo consumirían todo el mundo. Aunque eso causaría una enorme perturbación, Ulbert había estado muy contento cuando se enteró de ello y se esforzó por crear un ítem para imitarlo. Pero cuando resultó que el ítem no podía emitir 6 hechizos simultáneamente, perdió interés en él y se rindió. Era fácil ver que Demir era reacio a renunciar a una posesión como esta. ¿Eso era porque era una reliquia de su creador? Ains alzó su mano a una dimensión de bolsillo, y sacó un determinado ítem. Demir, no hay necesidad de usar eso. Toma esto como un sustituto. El dispositivo que Ains retiró parecía similar a la estatua del demonio que Demir había preparado. Sin embargo, sus manos solo sostenían 3 gemas, y parecía más tosco en general. Este fue también un dispositivo hecho por Ulbert San. Porque era un prototipo, que quería deshacerse de él, pero me pareció que era demasiado desperdicio y lo mantuvo. ¿Qué te parece usarlo en su lugar? ¿Cómo podría yo gastar los tesoros de Ainsama para mis propios planes? ¿Es así como lo ves? Muy bien, entonces. Demir, esto es tuyo.
Úsalo como mejor te parezca. Sin embargo, ¿no crees que Ulbert Sam podría sentirse avergonzado de que su experimento fallido aún esté alrededor? Esto es, ¿cómo puedo expresar mi gratitud a usted por regalarme un objeto mágico tan maravilloso? Demier se levantó de su silla y se arrodilló en el suelo. Mare, al verlo, frenéticamente se arrodilló a su lado. Suficiente, Demier. No tienes otra cosa que hacer. Piensa en esto como una muestra de mi agradecimiento por tu lealtad. Los guardianes fuimos creados por los seres supremos. Por lo tanto, hasta el momento mismo de nuestra extinción, seremos totalmente leales a ellos. A pesar de ello, Ainsama no solo ha concedido su misericordia y cuidado sobre nosotros en abundancia, él incluso me ha dejado un tesoro tan valioso a mi cuidado. En cuanto a este Demir, aunque él ya ha jurado su lealtad completa y eterna a Ainsama, permítanme una vez más ofrecer mi servicio leal a usted. Y Harem, bueno, entonces, voy a esperar a tu leal servicio. Ahora, de pie. Demir. Tenías algo más que decir, ¿no? De hecho lo tengo. Mis más sinceras disculpas. Demir volvió a sentarse, y Mare volvió a su posición. Entonces, como dije antes, Haldabaoth se dirigió a los escondites de los 8 dedos, y luego procedió a tomar el control del distrito financiero del reino. Aprovechar los recursos de los depósitos fue también un objetivo. Naturalmente, este dispositivo creado por Ulbert Sama se encuentra en una de las arcas de los escondites, eso está claro ahora. ¿Y el tercer objetivo? Sí. Ya he transportado aproximadamente la mitad de los seres humanos dentro de este muro de fuego a Nazarik. Hay muchos usos que se les pueden dar, y la culpa de esto caerá toda hacia el demonio Haldabaoth, así que eso era lo que estaba haciendo, pensó Ainz, pero aún tenía algunas preguntas. ¿Había algún beneficio en dejar crecer la villanía de Haldabaoth? Más bien, en lugar de inventar el carácter de Haldabaoth, ¿no hubiera sido mejor dejar que algún otro demonio lo hiciera? Así que tu intención era construir infamia, entonces, eso es correcto. La intención es colocar a Haldabaoth en el trono del rey demonio, ahora veo. Así que cumplir mi pedido era parte de tu plan, entonces, Ainz miró a Demir, que estaba haciendo una profunda reverencia al reconocer que ese era el caso. ¿Recordó la orden que le había dado? Por otra parte, le había dado varias otras órdenes, y esta fue probablemente para dar lugar al rey demonio. Esto toca el cuarto objetivo, que era utilizar el reino santo como un campo de pruebas para este incidente. En ese momento, Ainz entendido. Él hizo una pregunta que había estado pesando en su mente. Ahora que pienso de ello, ¿son estos demonios invocados desde Nazarik? ¿Cómo podría? Yo no soñaría con hacerlo sin permiso de Ainsama. ¿HM? Dado que te confié la tarea a ti, y tú recibiste el permiso de Albedo, pensé que habrías utilizado las fuerzas de Nazarik. No, mi señor. Esos son meramente invocaciones de mi señor del mal. Después de que un día haya pasado, se les puede invocar otra vez. La fuerza de Nazarik permanecerá intacta, es así. Ya veo por qué hay tantos demonios sin recuerdos en Nazarik. No importa, lo entiendo. Entonces, otra pregunta, dijiste que enviaste a cada ser humano de aquí hacia Nazarik. Eso fue sin importar si eran hombres, mujeres, jóvenes o viejos, ¿correcto? Ainz estaba vagamente molesto por la forma en que Demir podía responder de manera fácil y casual en una afirmativa. Los humanos eran irrelevantes. Quizás Ainz había sido una vez un ser humano, pero este cuerpo que tenía ahora no sentía ninguna simpatía o cercanía con ellos. Era como si se tratara de otras especies que podían ser pateados casualmente fuera del camino con un pie. Él sería capaz de sacrificar cualquier cantidad de seres humanos en beneficio de la gran metrotumba de Nazarik. Incluso entonces, matar niños aún le molestaba. Este era un vestigio del hombre que una vez había sido Suzuki Satoru. Ainz respiró profundamente, a pesar de no tener pulmones. Demir. Si una persona no me ha ofendido a mí o a la gran tumba subterránea de Nazarik, deben ser asesinados rápidamente y sin sufrimiento. Demir se inclinó profundamente, sin decir una palabra. La prioridad de Ainz Al-Gaun era garantizar la estabilidad y la lealtad de sus subordinados. Si hubiesen traído a los niños de vuelta con ellos, liberándolos de forma segura significaría que los detalles de Nazarik escaparían con ellos. Aunque puede ser posible criarlos en fanáticos que fueran ciegamente leales a Nazarik, había muy pocos beneficios de dicho plan por el momento. Como tal, esta era la mayor misericordia que podía darles. Entonces, ¿hemos terminado aquí? Hay 2 más asuntos para su consideración. En primer lugar, Mare nos ha dado una excelente oportunidad. Ainz volvió la mirada hacia Mare, el muchacho inquieto y nervioso. Y eso sería, por el momento, todavía estamos en la fase de adiestramiento, por lo que el grado exacto de éxito es discutible.
Voy a detallar más cuando volvamos a Nazarik. En segundo lugar, a partir de mis observaciones de la situación hasta el momento, puedo concluir con seguridad que los que le lavaron el cerebro a Sayar no tienen conexión con el reino. Entiendo. Entonces, espero más adelante recibir su ayuda pronto, con mucho gusto. Durante nuestra batalla después, por favor siéntase libre para derrotarme. Haría cualquier cosa por Ainsama, ya veo. Entonces, antes de que te lleve afuera, ¿podrías dañar mi armadura? Será más convincente si llevo los signos de una dura batalla, es decir, se la va a quitar, y luego voy a dañarla. Es impensable para alguien como yo que me atreva a levantar la mano contra Ainsama. ¿Qué sucede si me la quito y está tan dañada que no pueda ponérmela de nuevo? Durante el incidente de Saltear, tuve un herrero que creó fallas en la armadura antes de ponérmela. Si me la quito aquí y la golpeas fuera de forma, probablemente sería incapaz de usarla otra vez. Ainz rió suavemente. Los guardianes ante él, sin comprender por qué, tomaron expresiones de perplejidad. ¿En entonces Ainsama? ¿No es esa armadura hecha por arte de magia? Eso no es correcto. Esta armadura no se creó de la magia. Puedo ver cómo se podría pensar de esa manera ya que yo, como un lanzador de magia, la estoy usando tan naturalmente. Pero la verdad es que me lancé un hechizo de transformación a guerrero y me la puse. Durante el descanso antes de viajar a la capital, le envié un mensaje a Albedo para que la tenga para situaciones futuras. Parece que fue la decisión correcta. Sostener el hechizo de transformación y otra magia haría ambas tasas de maná y recuperación de maná inferiores a 0. A pesar de que podría disipar la transformación si había una emergencia y usara magia, estaría partiendo de un estado empobrecido. Sin embargo, en este caso hubiera sido lo correcto hacer. Sin ella, la primera batalla con Demir podría haber sido mucho más problemática. Los estrechos ojos de Demir se estrecharon aún más al oír la respuesta de Ainz. Como era de esperar de Ainsama, todo baila dentro de la palma de su mano. Y pensar que me atrevería a igualar ingenio con tal gran persona, no debería haber esperado nada menos de usted. Como Demiurgo rió para sus adentros, Ainz le volvió a correr un sudor que no estaba allí. Entonces, vamos a empezar. Demir, voy a dejarte el daño de batalla a ti, por cierto. Mare, envía la señal. Será un terremoto, como la última vez. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Noveno mes, quinto día, 3:56. Toma mi rayo. El hechizo del relámpago arremetió, golpeando a una de las sirvientas, Guaazu. La criada, haciendo el grito increíblemente falso del dolor, fue lanzada como si estuviera saltando por ella misma, hasta que desapareció en la distancia. ¡Ey! La criada de pelos rizados lanzó sus cuchillos. Viajaron en un arco perezoso y golpearon el cuerpo de Neib, Kia. Como Neib dejó escapar un grito sin expresión de dolor, siguió tras la sirvienta que había volado a lo lejos. Entoma la perseguía silenciosamente. Aterrizaron en el callejón, formando una línea recta. Por delante de Narveral estaba la sirvienta de las dos trenzas. Detrás estaban Toma y la criada de pelo rizado. Este era un ataque de pinzas clásico, pero no había tensión en absoluto. Por otra parte, ¿cómo podría haber? Antes de eso, había sido el pretexto de una lucha, pero ahora incluso eso se había evaporado por completo, y el estado de ánimo era como un grupo de colegialas charlando en un café. Así que de todos modos, este lugar está resguardado contra el espionaje por Nigredo-san. Debería estar bien ahora. ¿Es así? Entonces, ha sido un tiempo, Lapu. La sirvienta de dos trenzas, Lupus Regina Beta, rió bajo su máscara. Realmente ha sido un rato. Esta es la primera vez que nos vemos desde que Narchan comenzó a correr por ahí con Ainsama. Yo vuelvo a Nazarik de vez en cuando, pero en esos momentos, tú estabas en el pueblo. Oh, bueno, sabes cómo es, estas cosas pasan. Ahora que lo pienso, yo no te he visto en mucho tiempo, Sol-chan. Lo mismo. Sin embargo, tu forma de hablar, ¿oya? Sol-chan y Yurine-san estaban preocupados por lo mismo, Su. Pero está bien, tendré cuidado. En-chan de la misma manera, Su. Eso es bueno. Hablando de eso, ¿por qué está en Toma tan tranquila? En-chan no parece querer hablar ahora. Esa pequeña mocosa sacó mi voz. Ya veo. Narveral asintió con ella. En Toma odiaba su voz original, por lo que trataba de usarla lo menos posible. Quiero hacerle sentir lo que es. Aunque su verdadero rostro estaba cubierto por una máscara de insectos, su intención asesina y la ira seguía desbordando en su dirección. Sabes que eso es imposible. Ya que ella viaja con Ainsama, va a arruinar su reputación si ella no vuelve viva con él. En Toma no estaba contenta con lo que dijo Narveral,
pero se mantuvo en silencio. Era obvio que escoger entre el bien del nombre de su maestro y sus propios deseos. Cada sirvienta de batalla sabía esto. Esa pequeña señora era bastante fuerte. ¿Cuál es su nombre? No tengo ningún interés en los nombres de los mosquitos de gran tamaño. Aunque, creo que su nombre era Ivolalgo. Qué cruel, ¿ustedes no vienen juntos como compañeros? Narberal frunció el ceño ante las palabras de su compañero, por lo que Salucian respondió por ella. Ese probablemente sería Vileye de Blue Rose. Sebasama escribió sobre eso en uno de sus informes. Ah, eso suena correcto. Narberal estaba segura de que Salucian tenía el nombre correcto. Nar-chan, ¿estás fingiendo ser retardada? ¿Estás bien? De hecho, ¿pueden recordar nombres humanos? Ese no es un problema para mí. Yo podría terminar necesitando conocerlos en el curso de mis funciones. Me ocupé de encomendar algunos nombres importantes en la memoria. No tuvimos ningún problema Kisu en realidad. Se podría decir que me llevo bastante bien con los humanos. Ya no hay problemas aquí. Narberal fue ligeramente sorprendida cuando descubrió que estaba sola entre sus compañeras sirvientas. Justo cuando estaba considerando la posibilidad de prestar más atención a los nombres, el sonido de una explosión sonó sucesivamente. Debido a que los edificios bloqueaban la visibilidad fuera de la esquina, no podían decir lo que lo había causado. Ah, se deben estar poniendo serios por allá. Bueno, Son Yurine-san y Sisu siempre están en serio. Pero si la lucha no ha terminado todavía, significa que aún no han utilizado su fuerza real. Si fuera por mí me gustaría pelear con ella hasta la muerte. Evileye es bastante fuerte. Por niveles sola, podría no ser un oponente que Yurine-san o Sisu pueda vencer. Una sombra pasó por encima de la cara de las sirvientas de batalla por primera vez. Solo Narberal era diferente. Ella confiaba, estará bien. Como la atención de todos se volvió hacia ella, continuó, Evileye y yo somos ambos elementalistas. Somos lanzadores mágicos arcanos que se especializan en el uso de un elemento en particular. Aunque esto significa que nuestro poder de ataque aumenta en gran medida, esto también significa que fuera de nuestra área de experiencia, somos muy débiles. Tipo tierra, entonces, debería también ser ácido, veneno o gravedad, ¿no? Porque los cristales, debe ser una especialización adicional dentro del elemento tipo tierra. Su magia de cristal debe ser muy fuerte, contundente y penetrante magia de ataque físico, no entiendo. Si fuera por mí, ¿cómo podría matar a Vileye? Mientras que las cuatro estaban reflexionando en esta pregunta, la tierra tembló. Hubo una ligera diferencia entre eso y el temblor de la tierra causado por un gran impacto. Este terremoto debe haber sido causado por Mare-sama. Entonces, ¿vamos a pasar a la siguiente etapa? Es una señal. Eso es correcto, Narberal. Entonces, ¿está bien si te herimos un poco? No va a quedar bien a menos que nos pongamos un poquito toscas. Voy a tratar de no golpearte demasiado duro, así que perdóname Su. No hay nada que hacer al respecto. Es trabajo, después de todo. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. 9º mes, 5º día, 3:57. Cálmate. Por favor, cálmate. Climb intentó no levantar la voz demasiado mientras llamaba a la gente. Sin embargo, el almacén estaba lleno de un montón de gente agitada, por lo que su volumen actual era totalmente insuficiente para conseguir que se calmen. ¿Mi hijo? Mi esposa fue llevada. Mamá, papá. Hombre, mujer, voces jóvenes y viejos todos mezclados, sonando sobre Climb como una ola. Ya no podía entender lo que decían más. Climb había encontrado las 300 personas aquí con gran riesgo para sí mismo, y eran los únicos residentes que había logrado encontrar. Las personas encerradas en este pequeño almacén no tenían idea de lo que estaba pasando afuera, y lo único que podían hacer era gimotear acerca de cómo habían tomado a sus familiares en otros lugares. Era una respuesta muy natural en las circunstancias actuales, pero también era muy peligroso. A pesar de que no habían encontrado ningún demonio en su camino aquí, eso no significaba que no habrían demonios presentes. De hecho, ya habían visto las siluetas de los demonios varias veces en los callejones que pasaban en su camino aquí. Si escuchaban los gritos procedentes de este almacén, la llegada de los demonios solo sería cuestión de tiempo. Ustedes son los únicos que hemos encontrado hasta ahora. ¿Dónde está mi mujer? Ve a encontrarla. Eso. Tal vez si él alzaba la voz podría ser capaz de hacerlos callar. Climb, como un guerrero, era mucho más fuerte que cualquier simple guardia de la ciudad. Si le gritaba al hombre, podría apoderarse fácilmente de los corazones de todos los presentes. Pero Climb no hizo esto. Climb era el embajador de la princesa. Estaba aquí porque Erenar había tenido a bien poner su confianza en él.
Si utilizaba métodos que aterrorizaran a los ciudadanos y se disgustaban con él, podría fácilmente extenderse a Arenar también. Con esto en mente, Climb encontró imposible el uso de métodos duros en ellos. Hey, respóndenos. Mi hijo sigue siendo joven. Papá. Mamá, cállense, todos ustedes. Se sentía como el aire en el almacén había volado de repente todas las voces a la distancia. El grito incontenible de Brain, la ira de un guerrero de primera categoría, había devorado el corazón de todos los débiles presentes. El montón de ustedes que está parloteando como pollo solo porque él se mantuvo en silencio. Estamos en el territorio de estos chicos, y no hay manera de garantizar su seguridad. Si no se mueven en silencio, los demonios vendrán y van a matar a cada uno de ustedes. Si entienden eso, cierren sus bocas. Brain inspeccionó el ahora silencioso almacén, y luego miró directamente a Climb. Los ciudadanos cercanos se marchitaron bajo su mirada volcánica y retrocedieron. Ahora bien, Climb. Tiempo para que puedas tomar una decisión. Climb estaba en gran parte seguro de la decisión que tenía que hacer. Sin embargo, no tenía la confianza de que fuese una decisión sabia. Es difícil de decir, entonces. No importa, lo haré. Lo primero es lo primero, mejor métanse en sus cabezas, que la próxima vez que alguien hable cuando yo lo hago, voy a matarlo en el acto, ni siquiera estoy seguro de que todos ustedes sean humanos. Brain expuso un poco de su katana, y la luz reflejada parecía casi cegar. Estoy seguro de que muchos se preguntan de qué estoy hablando, pero echen un vistazo a la persona a su lado. ¿Seguros que todas las personas aquí son seres humanos? Los cautivos se miraron en estado de shock. Escuchen. Vimos un montón de demonios en el camino aquí. Algunos con alas, algunos con colas. Algunos incluso se parecía a personas sin piel. Había un montón de ellos. Los que están rugiendo allá afuera podrían ser esos tipos, ya deberían haberlos visto en el camino, ¿no? Todo el mundo se centró en Brain y asintieron, con los rostros pálidos. Entonces, ¿quién puede garantizar que no hay demonios entre vosotros? No hay demonios sin piel vistiendo la piel de otra persona. No se les permitía hablar, pero todavía había una perturbación. Se miraron el uno al otro con ojos sospechosos, y luego comenzaron a ajustar sus posiciones. El almacén era pequeño, pero no lo suficiente para que todos se apretaran. Había espacio suficiente para que todo el mundo evitara el contacto con todos los demás. Relájense. Si algún demonio está aquí, vamos a matarlos. Siempre y cuando entiendan a dónde vamos, va a estar bien. A medida que el estado de ánimo pareció relajarse, Brain continuó. Pero, si los demonios de fuera vienen como una avalancha, entonces no puedo darles esa garantía. ¿No creen que, si un demonio se infiltró aquí, iba a querer gritar en voz alta que había intrusos? ¿Ven lo que quiero decir por matar a todo el que hace ruido? Oh, por supuesto, algunos de ustedes pensará, pero soy humano, porque me matarás, pero el resto de nosotros no va a saber eso. Así que por el bien de la protección de todo el mundo aquí, cualquier persona que haga un ruido que atraiga a los demonios va a morir. Una vez más, bañó a todos con una intención asesina brillando en sus ojos. Parece que lo entienden. En primer lugar, hemos buscado unos almacenes antes de este. Sin embargo, no solo no encontramos a nadie, todos estos almacenes estaban vacíos. Tomando el área rodeada por el muro de fuego en cuenta, incluso si esto es un distrito de almacenes. No debe haber más de 10.000 personas aquí. Ya que solo hay 300 aquí, eso significa que debe haber al menos 33 almacenes como este, ¿no? Brain respiró hondo. Así que ese es el problema. ¿Por qué no hemos encontrado a nadie más aparte de ustedes? Tal vez es solo mala suerte. Después de todo, estábamos evitando las zonas en las que los demonios estaban en alerta. Pero... ¿creen que alguien podría aceptar eso? Lo más probable es que fueron transportados desde la zona de almacenes a otro lugar. No se asusten. No tenemos idea de dónde han sido llevadas. Pero en cualquier lugar donde los demonios los llevaron no puede ser bueno. Los que entendieron levantaron la cabeza, y también había sonidos de sollozos. Y ustedes fueron designados para ser llevados por los demonios. Eso significa que, por ahora, han evitado un destino desagradable. Pero recuerden, todavía estamos en el medio del territorio de los demonios. Si no tienen cuidado y no se mueven rápidamente y en silencio, serán asesinados mientras huyen. Oye, tú, te ves como si tuvieras alguna duda. Te permitiré que hables. El hombre que tenía la katana apuntando a él le pidió su pregunta de una pequeña voz asustada. ¿Qué pasa si nos quedamos aquí? Entonces serán llevados lejos. Por esos tipos que ustedes conocen muy bien son demonios, hacia cualquier infierno de donde esos demonios vengan. Yo. Brain lo fulminó con la mirada,
y la mujer que había levantado su voz interrumpió de inmediato. Te permito que hables. Mi hijo tiene solo 3 años de edad. Si me quedo aquí, y voy al mismo lugar que él, realmente ahora. No tengo ningún interés en ayudar a cualquier persona que no quiere correr. Pero este tipo es diferente. Para que lo sepas, si su hijo ha sido llevado a otro almacén, hay la posibilidad de que va a ser rescatado por otro equipo. Si desea ignorar eso y quedarse, entonces, no la voy a parar. Un niño sin su madre puede vivir por sí mismo, pero no he visto a nadie cuidar de su hijo en esta medida. Brain habló con frialdad a los civiles descorazonados, entonces lo diré una vez más. Si te quedas aquí, serás llevado lejos por los demonios. Si acepta esto y quiere quedarse, no la voy a parar. Después de todo, cuando salga de este almacén, existe la posibilidad de que puedan morir en un ataque demoníaco mientras huya. Climb tuvo que interrumpir aquí. Puesto que Brain ya había dicho mucho, era necesario. Pero, ¿vamos a defender cualquier persona que quiera huir? No me gustan las cosas molestas, pero lo estoy haciendo por este caballero de Erenar. Así que los protegeré. Nos moveremos fuera en pocos minutos. Permanencia o retiro es su elección. Si desean discutir sobre su libertad en voz baja, esa es su elección también. Hagan lo que quieran. No hubo discusión. Esto se debió a que era incómodo que sus vecinos podrían ser los demonios y también porque muchos de ellos esperaban que sus familiares serían rescatados por otro equipo y que volverían a reunirse. No debería haber otro equipo. Verificamos tantos almacenes, y solo 2 no estaban vacíos. Brain decidió no pensar demasiado en el asunto. En vez de eso agarró su espada y miró ferozmente a los cautivos, asegurándose de que ninguno de ellos haga demasiado ruido. Climb se acercó a Brain, y habló en voz baja. Gracias, Brain-san. Tú hiciste lo que yo no podía hacer por mí mismo. No te preocupes por eso, toda esa basura era una cosa que alguien como tú, que sirve a Erenar, no podía decir. Pero para un mercenario como yo, no debería causar ningún problema en el futuro. Solo piensa en mí como un látigo. Aún así, todavía estoy agradecido. ¿Va a ser problemático si nos quedamos atascados en un bucle sin fin? Lo entiendo, voy a aceptar tus gracias, HM. Ese tipo volvió. El ladrón entró en el campo de visión de Brain. Él tendría que haberse mantenido vigilando la parte exterior y permanecer en estado de alerta. Puesto que no estaba volviendo a toda prisa, eso significaba que no era una situación peligrosa. ¿Qué pasó? Ah, no, un Glausan. Los demonios no se ven como que estén viniendo todavía. Pero como usted ha dicho, es solo cuestión de tiempo. Eso es. Quién sabe, esto podría ser su objetivo final. ¿Echaste una mirada alrededor? ¿Qué fue ese terremoto de hace un momento? No tengo ni idea. Tal vez el suelo cedió y los demonios salieron arrastrándose de la tierra. No digas esas cosas, ese es el peor de los casos. Lo siento, Climb-kun. Entonces, preparémonos para movernos. Del mismo modo que Brain estaba a punto de ordenar a los ciudadanos alrededor, hubo un sonido de algo aterrizando fuera del almacén. El almacén se tranquilizó inmediatamente. El ladrón pegado cerca de las puertas revisaba cuidadosamente el exterior. Su mano empezó a moverse haciendo señas. Formaron las formas que los 3 de ellos habían decidido significaba demonio. Después de eso, señaló, muy fuerte. Climb y Brain intercambiaron miradas. Luego en silencio se trasladaron a donde estaba el ladrón, vieron un demonio fuera. Era completamente diferentes de los que habían encontrado antes. Se despedía del sentimiento de tremendo poder. Su cuerpo era de casi 3 metros de alto, y tenía alas de murciélago sobre su lomo. Su cabeza era un cráneo de cabra, y en sus manos sostenía un gran martillo. El demonio volvió su mirada hacia el almacén, y el equipo oculto de Climb sintió su visión sobre ellos. ¿Había usado magia para sentirlos? Definitivamente estaba esperando a que se muestren. Ese tipo parece muy fuerte, no hay duda de eso. Brain murmuró, y el ladrón respondió. Climb asintió con la cabeza en acuerdo. Climb silenciosamente miró a Brain. Él le había enfurecido durante ese encuentro con Saltear. Como tal, si Brain le decía a Climb que huya, Climb estaba completamente destinado a obedecer. Climb, lucha a mi lado. Sí, Climb respondió con voz suave pero seria. ¿Va a estar bien? Ah, basta con ver a ese tipo. Debe de haber huido de una pelea. Está cubierto de heridas. Si estuviera ileso, no creo que todos nosotros juntos podríamos ganarle. Pero ahora, si podemos cargar simultáneamente, podríamos ser capaces de ganar de un solo golpe. Cuento contigo, Brain dijo mientras palmeaba el hombro de Climb. Climb asintió vigorosamente con la cabeza, y se activó el poder de su anillo. Este anillo,
hecho por los señores dragón utilizando magia salvaje, contenía un hechizo que podía aumentar temporalmente la fuerza de un guerrero. Si el hombre más fuerte en el reino Gasefestronov lo utilizó, podía entrar en el reino de los héroes, pero Climb no había llegado a ese estado todavía. Incluso en combinación con su arte marcial límite Breaker Mind, ni siquiera podía tocar las plantas de los pies de Brain. Sin embargo, todavía otorgaría a Climb el poder de un guerrero rango Mithril. Muy bien, vamos. Brain, que estaba a la cabeza, fue detenido por el ladrón, un Glausan. ¿No deberías llamarme Brain? Eres mayor que yo, llamarme Sano como sea me hace sentir incómodo. Entonces, Brain. ¿Qué debo hacer? Quédate aquí, Lockmeyer. Ese tipo podría pensar que somos solo un señuelo. Voy a ir a ayudar si están en peligro. Entonces cuento contigo. Vamos, Climb-kun. Aunque probablemente ya lo sepas por ahora, no te pongas chulo. Sí señor, diamante negro, diamante negro, diamante negro. 9º mes, 5º día, 4 y 3. Evileye gruñó mientras recibía un golpe en el vientre. A pesar de que era en gran medida insensible al dolor, su sentido del tacto de sus días como un ser humano no había desaparecido por completo todavía. Si ella era atacada, definitivamente lo sentiría. En la breve ventana cuando su concentración estaba rota, Evileye se comió otro golpe de alfa. La fuerza explosiva del golpe sacó el aire de Evileye, y la envió al vuelo. El objetivo de Evileye era alargar la batalla. Como tal, no podía utilizar la estrategia de convertir el daño físico a daño de maná. Sin maná, Evileye sería incapaz de luchar. Esto significaba que tendría que gastar su HP y maná de manera uniforme. Su cuerpo manchado de barro fue arrastrado de nuevo en el aire por el hechizo de vuelo. En este momento, Evileye vio a Neib, que había sido golpeado volando por sus propios adversarios. Parecía que había sido golpeada bastante mal también. Evileye voló hacia ella. ¿El enemigo no la siguió? ¿Estaban esperando que nos uniéramos para matarnos juntos? ¿O eres tú? Evileye había estado planeando ayudar a Neib que había caído, pero ella se puso de pie inmediatamente y habló con frialdad. Aunque su cuerpo cubierto de heridas parecía que había estado en una pelea por su vida, algo se sentía mal en ella. No había miedo a la muerte, o más bien, ella creía que Momón podría derrotar a Haldabaoth antes de que muera. Va para mí también, pensó Evileye. Aún puedes luchar. Por supuesto no hay problema. Esa había sido una pregunta estúpida. Hablando de eso, esta mujer ha superado a la humanidad también. ¿Podría ser una pariente de Dios también? Ella había sufrido varias lesiones y sus ropas estaban manchadas por la sangre, pero ninguna de las heridas eran mortales. Por lo que sabía, Evileye podía haber sido más gravemente herida. En comparación con Evileye que tenía solo 2 oponentes, podía mantenerse bien contra 3 oponentes, aunque Evileye se resistía a admitirlo, tenía que admitir que Neib era mejor que ella. Te ves como un desastre. No exactamente. Evileye se rió de la respuesta, que era muy de Neib. Aunque la máscara cubría la expresión de Evileye, Neib todavía podía sentir que el aire había cambiado, y la sorpresa se mostró en su rostro. No, yo estaba pensando que esa respuesta era igual que ti. Era eso. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir con esta batalla? Evileye volvió una mirada aguda a los 5 enemigos. Aparte de la sirvienta insecto cuya intención asesina se apuñalaba en ella como una lanza, las demás no irradiaban ninguna hostilidad en absoluto, aunque a partir de sus actitudes parecían bastante seguras de matar a ambas fácilmente. Tus enemigos también están allí, parece que estamos sin opciones. Si los números siguen así podríamos tener la oportunidad de ganar. Pero si están en el mismo nivel que nosotros y hay más de ellos, entonces vamos a perder con seguridad. ¿Qué hay de correr? Si te das la vuelta y huyes, quizá no te persigan. Si quieres hacer eso, yo te cubro desde la parte trasera. La insatisfacción se torció en la cara remilgada de Neib. Aunque aun cuando ella hizo una expresión siniestra, no disminuyó su belleza en lo más mínimo, Evileye pensó que era un sentido más bien fuera de lugar de aprecio por un rival. De pronto, una persona voló por los aires cuando un edificio colapsó. Rebotó varias veces en el suelo, cayendo de cabeza sobre sus talones antes de que parara en seco. Evileye no necesitaba respirar, pero todavía contuvo el aliento. Por un momento, pensó que podría ser Momón que fue enviado volando, pero ese no fue el caso. Era Haldabaoth. Al ver a Haldabaoth inestable sobre sus pies, Evileye se entusiasmó. Era evidente quién lo había herido tan mal y lo había tirado hacia atrás tan lejos. La visión de Evileye vio al guerrero de pie en el lugar desde donde el cuerpo había venido volando. La armadura de color negro azabache había sufrido graves daños, dejando claro cuán intenso había sido su duelo. Aún así, el hombre que estaba allí no vaciló en lo más mínimo, mostrando clara superioridad de Momón en comparación con Haldabaoth, que estaba a punto de caer a sus pies.
El cuerpo de Vileye se llenó de alegría, y apretó los puños con fuerza. Momón bajó lentamente sus espadas, y habló a Haldabad que se paraba. Bueno, eso fue divertido. Como lo diría, se sentía real. Pude sentir que realmente estaba luchando contigo. Así que esto es lo que se siente el ser la vanguardia. En el pasado, solía dominar a todos mis oponentes en combate cuerpo a cuerpo, por lo que no se sentía nada, pero ahora me siento como un berserker. Así que, sacar tu verdadero poder no será un problema para ti, ¿no? Decirle a un oponente de usar a toda su fuerza era un grave insulto. Pensando en esto, Evileye sacudió la cabeza. Tal vez este era el verdadero deseo de Momón. Un hombre fuerte como Momón rara vez tenía la oportunidad de ir sin cuartel. La mayoría de las veces sus oponentes serían sacrificados antes de que pudieran ponerse serios. Un hombre como él estaría muy contento si tenía la oportunidad de enfrentarse a un rival que requería toda su fuerza. Entonces, por favor, permítame que lo haga. Haldabad probablemente lo había entendido como un insulto, y por eso respondía con una exagerada cortesía sarcástica. Mientras lo miraba, Evileye se llenó con el orgullo de saber que ella entendía a Momón mejor que Haldabad. Entonces, iré hacia usted en serio. Ve a mí, Haldabad. Con esas palabras como la señal, los dos se enfrentaron en el medio de la plaza. Su intercambio fue como una repetición de la vez que Vileye había conocido a Momón. Su alta velocidad, ataques consecutivos fueron desviados por las garras extendidas. Ya que podían parar sus grandes espadas, la dureza de esas garras debe estar más allá de la comprensión humana. Momón saltó hacia atrás en un magnífico arco elevado. Su fuerza de salto le hizo pensar que podría haber estado utilizando el hechizo vuelo. En el momento en que la visión de Momón fue bloqueada por sus espadas giratorias, lo vio producir una lanza de la nada, desde la esquina de su ojo. Era una lanza carmesí cuya punta era como un ciclón de fuego. Momón la lanzó a Haldabad. Tan rápido que en el vuelo lo único que vio fue el rastro carmesí grabado a fuego en su visión, mientras se dirigía a Haldabad. Aspecto del demonio, Hellfire Mantle. Como la lanza golpeó, una llama rugiente ardía desde el suelo, y una onda de choque masiva surgió de Haldabad. Con el fin de no volar lejos por el titánico desplazamiento del aire, Evileye se agachó e intentó soportar el temporal. Afortunadamente, y porque llevaba su máscara, fue capaz de mantener los ojos abiertos durante la tempestad. Mirando al frente, vio a Momón levantando sus espadas, que se mantuvieron inquebrantables ante el viento que soplaba salvajemente. Luego, como si fuese a partir el aire en dos, cargó hacia Haldabad una vez más. Haldabad estaba listo para recibir el ataque, su cuerpo envuelto en llamas, y la lanza de antes estaba en el suelo junto a sus pies. Como Momón giró sobre él, Haldabad atrapó la espada con ambas manos. El humo se elevaba de sus palmas, y el metal entre sus dedos comenzó a derretirse. Así que, eres capaz de derretir un arma como esta, tu habilidad se ha hecho más fuerte. Como era una hoja que apoyaba a Momón, un aventurero del más alto nivel, debía haber sido hecha de un material increíble de hecho, pero eso no era importante. Lo importante era que Haldabad podía escupir llamas que podrían derretir el acero, y que Momón todavía podía hablar casualmente con él a pesar de estar tan cerca de las llamas mortales. Esos dos son increíbles. Evileye estaba aterrorizada. Ella ya sabía lo fuerte que los dos eran, pero su cuerpo seguía temblando incontrolablemente. Es como usted ha conjeturado. Los daños de tipo fuego son reforzados por una habilidad especial. En una observación más cercana, las llamas que coronaban a Haldabad tenían un tinte negruzco en ellos. Llamas infernales, ¿no es así? Así es. Incluso un ser protegido con inmunidad al fuego no escaparía ileso, ¿no le parece? Por primera vez en su batalla, Momón dio un paso atrás en retirada, pero Haldabad no lo permitiría. Esta vez fue el turno de Haldabad para cerrar la brecha, lanzando una ráfaga de golpes en Momón. Ese ataque podría haber matado a un ser humano en un instante, pero Momón todos ellos los había parado con su espada gigante. En el ejercicio de combate cuerpo a cuerpo que fue derritiendo lentamente su armadura, Momón alcanzó una vez más en la nada y sacó un arma extraña. Frostpain Modified Icy Burst. Una ola de aire frío corrió hacia adelante desde el arma, dejando caer la temperatura que la rodeaba instantáneamente. Aunque parecía que el frío podría incluso congelar el fuego del infierno de Haldabad ardía más caliente que las llamas normales. Sin embargo, por un momento, el calor fue suprimido. Una exclamación de sorpresa de Haldabad llegó a oídos de Vileye. ¿Qué fue eso? Era como la lanza de hace un momento. Ya que no puedo usar la magia, lo compensé con armas elementales. Aunque se trataba de una copia de Frostpain hecho como un experimento, bueno, me considero afortunado que resultó más fuerte que el original. De acuerdo,
Es una herramienta que me permite usar un hechizo de alto nivel 3 veces al día, pero sin las habilidades especiales para aumentar su poder. No debió ser nada para ti. El diálogo entre ambos arruinaba su fe. Se suponía que iban a estar comprometidos en una intensa lucha por su vida, pero el estado de ánimo se sentían como si se limitaran a confirmar la fuerza de cada uno los demás de una manera fácil y relajada. Evileye recordó algo que Gagaran había dicho una vez. Cuando los guerreros ponen sus vidas en la línea, a veces eran capaces de comprender plenamente los pensamientos de su oponente, y crearían una sensación como si fueran amigos cercanos que se conocían desde hace mucho tiempo. En ese momento, se había preguntado de lo que ella estaba hablando. Pero ahora, tal vez ella tenía razón después de todo. Evileye estaba empezando a ponerse celosa de la cercanía entre ellos. El hombre de la armadura de color negro azabache, que había perdido su brillo gracias a su superficie derretida, y el demonio cuyo smoking había sido destrozado por un sinnúmero de golpes de espada. Los dos que se habían batido en duelo entre sí en un dominio más allá del alcance de la humanidad parecían como viejos amigos para Evileye. Su influencia es incomparable. De hecho, la tuya también, Haldabaoth. En ese caso, puedo hacer una propuesta. Momón levantó la barbilla para Haldabaoth, como si le dijera que continuara. Si yo concedo esta batalla y la victoria para usted, tal vez los dos podamos dar un paso atrás desde el borde. O, mejor dicho, para ser más precisos, me retiraré por mí mismo de este incidente, y espero que usted deje su búsqueda hacia mí. ¿Estás bromeando? El grito de Evileye fue impulsado por una intensa emoción. Para alguien que había llenado la capital con tanto caos y muerte, un alegato en favor de la misericordia y el perdón era nada menos que descarado. Sin embargo, una voz tranquila aceptó la propuesta de Haldabaoth. Está todo bien. Bajo su máscara, Evileye miró a los ojos de Momón. No podía entender por qué Momón, que estaba en una posición superior, estaba aceptando los términos de Haldabaoth. Sintiendo la confusión de Evileye, Demier se encogió de hombros. Por mucho que odiara admitirlo, él se veía muy elegante, mientras lo hacía. Me desconcierta porque Momón-san traería una mujer con aire en la cabeza como tú junto a él. Al considerarlo un momento se podría revelar por qué Momón-san aceptó mi propuesta. Volviendo a Evileye, Haldabaoth continuó hablando. Con el fin de traer a Momón-san aquí, y para evitar que otros interfieran en nuestra batalla, usted comprometió a una gran cantidad de sus amigos y aliados para la lucha, ¿no es así? ¿De verdad crees que serían suficientes para mantener a los demonios de entrometerse en este conflicto? Evileye sentía como si hubiera sido empalada a través de la columna vertebral con un carámbano asterisco punto, trozo de hielo largo y acabado en punta que se forma cuando se congela el agua que cae de un lugar alto. El ejército de demonios siempre está esperando la oportunidad de asaltar la capital. Era el peor de los casos. Aunque Marqués Raven estaba patrullando en el interior de la capital con sus tropas, que sinceramente, no podía creer que podrían hacer frente a todos los demonios que Haldabaoth tenía en espera. Una conclusión similar esperaba si los demonios comenzaran a tomar rehenes de toda la ciudad, pero si derrotaran a Haldabaoth aquí. Incluso si me matas, ¿crees que van a desaparecer? Solo tengo que dar una sola orden mental y mis hordas infernales comenzarán inmediatamente a arrasar a través de la ciudad. Por supuesto, sus números podrían ser un poco disminuidos, pero ¿cuántas víctimas crees que habrán en el tiempo que se necesite para acabar con ellos? Pero entonces, ¿cómo sabemos que en verdad vas a mantener tu promesa? Si Haldabaoth continuaba luchando con Momón, no tenía ninguna garantía en realidad de ganar. Siendo ese el caso, ¿por qué no retirar todas sus tropas y pedir que desistan de su persecución? Si no, bien, entonces si él moría, se iba a llevar a todos los demás con él. O algo así. Sin embargo, con la población de la capital como rehenes, sus circunstancias eran ciertas. Era una oferta verdaderamente manipuladora y astuta. Ya veo, Evileye pensó, su opinión de Momón había subido incluso más. Él a regañadientes había aceptado la propuesta de Haldabaoth porque ya había previsto este desarrollo. De hecho, no tenía otra opción. Entonces, ya que este extraño lo ha aceptado así también, voy a comenzar mi retirada, aunque es una lástima que no pude recuperar mi objetivo. Ruego que nunca volvamos a encontrarnos. Lo mismo digo, Haldabaoth. Haldabaoth sonrió bajo su máscara, y luego las sirvientas se reunieron alrededor de él antes de que desaparecieran a través de Greater Teleport. Se fueron. Evileye flotaba en el cielo, con los ojos mirando hacia donde el muro de fuego había estado. Nada fue dejado, solamente un parche ligeramente vivo en el horizonte de la noche. Las cortinas se habían corrido en esta perturbación. ¿Pero qué había nacido de los sacrificios de hoy día? El hecho era que existía Haldabaoth, un demonio que superaba al dios demonio con diferencia. Y contra él estaba Momón, el guerrero mejor clasificado. ¿Qué haría el mundo acerca de estos dos si la palabra se extendía, y cómo cambiaría el mundo después de esto?
Evileye sacudió la cabeza para dispersar los pensamientos que habían mezclados en una gran pila en su interior. Ella consideraría estas cosas poco a poco, en el futuro. Había algo mucho más importante que esto. Evileye aterrizó en el suelo y abrió los brazos. ¡Uah! Con un grito de alegría, Evileye echó a correr. Aunque la duración de su hechizo, vuelo, aún no había expirado, se trataba de una situación que llamaba para correr. Evileye corrió hacia Momón. Tal vez por sorpresa, Momón tomó una postura listo con sus espadas. Haciendo caso omiso de esto, Evileye saltó por el aire hacia él. Desde que había estado corriendo a toda velocidad, se sentía como si hubiera chocado contra un muro. Pero debido a su fisiología vampírica y resistencia, ningún daño se había hecho, y así, Evileye tacleó abrazó a Momón. «Lo hiciste. ¿Ganaste? ¿Ganaste?» Como era de esperar de Momón-sama. ¿Te importa? Me gustaría un poco de espacio aquí. Momón habló con calma a Evileye, que lo abrazaba como un koala. Tal vez estaba avergonzado. Yo gano mientras más tiempo lo abrace. Evileye confiaba en una parte de un rumor que había oído en el pasado. Algunos hombres usarían los miembros del sexo opuesto para purgar la tensión después de una batalla. Ella esperaba que Momón sería un hombre, y que iba a escogerla para ese deber. Evileye vislumbraba hacia Anabel que estaba mirándola. La primera chica gana. Aunque Evileye estaba apretando su cuerpo suave contra Momón, su armadura significaba que probablemente no sentía nada, y si tocaba una herida, le dolería. Perdóname, Neib, sostén mis espadas. Al darse cuenta de que solo estaba gastando sus fuerzas, Evileye lo soltó, cayendo del árbol que era Momón. Bueno, es verdad. Debo mantener un ojo para una buena oportunidad la próxima vez. Ahora que Haldabaoth ha visto el poder de Momón-sama, no hay manera de que él vaya a romper su parte del trato. Pero aún así, todavía están luchando, y la gente que dejamos, persiguiendo mis propios deseos está mal de muchas maneras. La batalla por la capital había terminado, pero su batalla como una mujer acababa de empezar. Evileye, que estaba pensando en su siguiente movimiento, se volvió al oír sonar el acero. Detrás de ella había un grupo de personas. Eran aventureros y soldados y... ¿Ese es el guerrero capitán? Con todos los demás. Junto a Gasef Stronov estaban Lakius y Tina. Gagaran y Tia estaban allí también. Todo el mundo estaba cubierto de suciedad, un testimonio de las batallas feroces que habían luchado para llegar aquí. Miraron a su alrededor en la raíz de la intensa batalla que había tenido lugar aquí, y luego, inhalando aire, todos miraron a Momón. Sintiendo el significado de este gesto, Evileye le susurró: «Momón-sama, lidérenos en un grito de victoria». Pero Momón no lo hizo. Así como Evileye estaba empezando a sospechar, oyó una voz suave y apacible. «Me siento un poco tímido ahora mismo». La reacción sorprendentemente humana del guerrero sobrehumano hizo a Evileye reír a carcajadas. «Pero... ¿ese honor no le pertenece a la persona que hizo la mayor parte por nosotros? No dejes pasar esta oportunidad». Momón agarró su espada con fuerza y la empujó hacia el cielo. ¡Wow! En el momento siguiente, todo el mundo en la plaza levantaron sus puños al cielo, gritando en celebración de su victoria. En boca de todos estaba el nombre de Momón, el héroe que había salvado a la nación. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.